Mis queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Siempre es bueno el poder estar aquí en la casa de nuestro Dios y poder disfrutar de alabarle, de exaltarle a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Amén. Pero también disponer nuestro corazón, ponerlo sensible, de tal manera que podamos escuchar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Porque también venimos para eso a la casa de nuestro Dios. Venimos a la casa del Señor para escuchar su palabra, para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros vayamos transformando en nuestras vidas y que nosotros podamos tener el camino que el Señor ha dejado trazado. Poder caminar en esas mismas huellas y vivir como el Señor quiere que vivamos, siendo santos. Amén. Así que, mis queridos hermanos, bueno, como los que siempre están anotando, veo que siempre hay personas con sus libretitas, con sus cuadernos, con sus esferos. Sabemos que estamos estudiando de manera consecutiva. ¿Qué libro es? Muy bien, 2 de Corintios. Ya estamos en el capítulo 5, queridos hermanos, del versículo 1 al 10 nos toca el día de hoy. Recuerdo que yo estuve la última vez aquí enseñando el capítulo 2 y ya hemos caminado con 3 capítulos, que es algo bueno el poder ir escuchando lo que el Señor nos quiere decir. Para empezar este tiempo vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, Dios bueno, Señor Todopoderoso, gracias le damos, Señor, por habernos permitido llegar a esta su casa, Padre mío, para alabarle, glorificarle y exaltarle. Agradecidos, Señor, por lo que usted nos entrega, Señor, y por lo que usted también dice, no, Padre Celestial. Porque sabemos que todas las cosas que llegan a la vida de un hijo, Señor, son para bien. Son para el bien de los que somos hijos suyos, Padre Celestial, porque llegamos a un momento en nuestras vidas que pasamos por pruebas y dificultades, sabiendo que esas pruebas son controladas por usted, para que nuestra fe, que es mucho más hermosa que el oro, Padre, pueda ser purificada y pueda ser tomada en cuenta por usted, Señor, para que nosotros podamos vivir en santificación. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, hoy hemos venido también dispuestos a escuchar lo que usted nos quiere enseñar, Padre mío. Que esa palabra llegue a nuestros corazones, pueda ser grabada, Señor, en nuestras mentes y pueda ser disuelta en nuestras vidas para ser practicadas, Padre mío. Gracias. Gracias, Señor, porque usted nos da, Padre Celestial, a través de cada segundo, de cada inicio de cada segundo, en cada inicio de cada minuto, de cada hora, Señor, y de cada día, una nueva oportunidad para arrepentirnos de nuestras acciones malas, Señor, y podemos una vez más retomar el camino. Gracias, Padre Celestial, y le pido de manera muy humilde, Señor, que usted ocupe a la persona que está aquí adelante, Padre, para enseñar su palabra, para enseñar lo que usted nos quiere decir, no el pensamiento de un hombre, no la conclusión de un hombre, sino lo que enseña su santa palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre santo de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, como les digo, estamos en la porción de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Esta téngala en su Biblia, por favor. Hoy vamos a tener mucha información porque la prédica de hoy tiene muchas concordancias y dígase de paso, las concordancias son versículos, queridos hermanos, que hablan exactamente del mismo tema de la porción que vamos a trabajar el día de hoy. Es la mejor forma de interpretar la palabra de Dios, es utilizar la concordancia de tal manera que la misma palabra se interpreta a sí misma. Es la forma en la que nosotros debemos de estudiar. Entonces hoy vamos a tener muchos versículos. Les voy a pedir que puedan sacar su cuaderno, puedan anotarlo y puedan tener en su casa ese tiempo de poder estudiar de manera detallada cada uno de esos versículos. Amén. Para empezar esta porción, esta prédica, quiero decirles que empecé a estudiar la palabra y tuve que recordar muchas cosas de lo que ya habíamos aprendido, ¿sí? De la otra carta de 1 de Corintios y también de lo que yo les daba a ustedes un pequeño bosquejo. Los que se acuerdan, estuve, como les dije, enseñando el 2 capítulo y yo les decía que dentro del bosquejo
nosotros teníamos, ¿no es cierto?, una parte de esta segunda carta que va a hablar acerca del ministerio de Pablo y de cómo él abre su corazón, abre todas sus emociones. Les dice: miren, este es el trabajo que el Señor me ha puesto a mí y yo estoy preocupado por ustedes, estoy preocupado por el hecho de que mandé una carta, ¿se acuerdan? Les decía, una carta severa para que ustedes corrijan su caminar, y ahora quiero saber cómo están ustedes. ¿Han escuchado lo que se les mandó? ¿Han retomado el camino? Ya les hablé en una primera carta, ya les hablé en una carta severa, y ahora quiero saber si es que ustedes ya están tomando el camino correcto. Y eso yo les hablaba, ¿no es cierto? Les decía y les daba este contexto, queridos hermanos. Y el contexto también que nos va a servir el día de hoy es el que yo daba cuando hablaba de la primera carta. Recuerdo que les decía que dentro de la primera carta era una carta para poder llamarles la atención también a los hermanos de la iglesia de Corinto, pero había puntos doctrinales muy específicos. Y dentro de esos puntos doctrinales estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos. Había una teoría en aquel tiempo, en aquel momento en la iglesia de Corinto, que se estaba ingresando, y era el gnosticismo. ¿Qué es lo que dice en esencia el gnosticismo, queridos hermanos? En esencia el gnosticismo plantea que este cuerpo material es una cárcel del cuerpo espiritual que debe de ser liberado, y esa liberación es la liberación de la chispa divina y vamos a llegar al cielo, pero de forma espiritual. Contradice totalmente lo que dice la palabra del Señor, y Pablo tuvo que hablar de estas cosas y decirles: si no estamos hablando de que Cristo resucitó de los muertos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué evangelio es el que predico? Ya no tiene sentido. Ya no hay sentido si no hablo de la resurrección de los muertos. Porque Cristo tuvo la potestad de vencer a la muerte, querido hermano. Y eso es lo que debemos de comprender. Él tuvo la potestad de levantarse de los muertos con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado se presentó a sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos, sino a muchos más testigos que pudieron ver que el Señor Jesucristo venció a la muerte. Y eso traía a colación Pablo. Y ahora con esto y con este contexto vamos a ver que nos va a ayudar. E incluso, anoten el primer versículo, mi hermano, Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 42 al 44, habla justamente esto, y es lo que yo exponía en aquella ocasión, lo que estaba en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 42 al 44, y dice: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Y este cuerpo se va a transformar. Entonces esta porción ya la estudiamos, ya lo vimos, ¿no es cierto? Y coincidencia me tocó a mí. Para el Señor no hay coincidencias, pero estaba justo yo exponiendo esto. Y Pablo, otra vez en la segunda carta, ahora sí, en la porción que les dije que no pierdan, queridos hermanos, capítulo 5 del versículo 1 al 10, vamos a leer qué es lo que nos dice. Versículo 1: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, en su versión, si ustedes tienen la de 1960, habla de tabernáculo, ¿no es cierto? El tabernáculo era una carpa. Dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Versículo 3: pues no vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo, para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo.
Así que vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferíamos estar de este cuerpo terrenal, ¿por qué entonces estaríamos en el cuerpo celestial con el Señor? Versículo 9. Así que ya que sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Queridos hermanos, ustedes ven, ¿no es cierto? Una vez más Pablo se centra en este tema y les empieza a hablar acerca del cuerpo. Y les dice que este cuerpo es un cuerpo que nos hace pasar por momentos de dificultad. Pero este mismo cuerpo es el que va a ser transformado. Y este cuerpo va a poder resistir la presencia del Señor, su santidad, su gloria. Y podremos estar con el Señor para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el centro de esta porción. Pero nos va a empezar a dar detalles acerca de cómo debemos de vivir cuando estemos en este cuerpo. Cuando estemos en este cuerpo debe de haber una vida y una vida específica. No estamos diciendo o no está diciendo Pablo que, anhelamos estar en la presencia del Señor y listo, y más nada. No. Vamos a ver a detalle el día de hoy, versículo por versículo, qué es lo que quería decir Pablo de manera exacta. Para esto yo les he dividido a los versículos en grupos para poder tener un sentido en común. Vamos a leer de manera detallada el versículo 1 y el versículo 2. Y dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, en su versión el tabernáculo, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Como les decía, hoy tenemos varios versículos de concordancia de la porción, así que les pido que puedan anotar. El primero es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El siguiente va a ser Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13. Tenemos Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan, capítulo 2, versículo 19 y Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Vamos a leer el primero, que dice Primera de Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto, se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Queridos hermanos, como yo les decía, este cuerpo es un cuerpo que tiene un inicio y un final, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en este planeta tenemos un cierto tiempo y no es que nos vamos a quedar para siempre, sino que dice la palabra de Dios que somos extranjeros. Si hemos tenido la oportunidad de conversar con alguno de los personas que no son de este país y hemos podido prestarles atención, una de las cosas que más anhela un extranjero es, ¿cómo? Regresar a su país, regresar a su tierra. Y nos trae la analogía la palabra de Dios y nos dice: ustedes son extranjeros. Lo que ustedes deben de anhelar es estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Lo que nosotros debemos anhelar es estar en la presencia de Dios. Pablo está diciéndoles a los corintios: mira, este cuerpo es un cuerpo que tiene un problema, se deteriora, se cansa y empezamos a gemir. ¿Y a gemir por qué? Porque tiene dolores, ¿no es cierto? Se enferma, tiene lesiones en el transcurso del tiempo y cuando ya estamos viejitos, ya incluso no se quiere levantar. Este cuerpo nos trae a colación o nos recuerda o nos dice: mira, el único que puede darte la fuerza es Dios. Y nos hace pensar en que la única forma en la que yo puedo seguir adelante es pensando en nuestro Dios. Déjeme decirle algo, querido hermano. Yo cuando era joven
Podía correr, saltar, hacer de todo. Pero los que me conocen saben que ahora yo tengo 2 hernias en mi espalda. Y yo ya a veces llega un momento en que todos los días tengo dolor. Pero lo único que hago cuando yo tengo dolor, o cuando yo gimo, como dice la palabra de Dios en ese versículo 2, lo único que hago es recordarme al Señor, porque Él es el único que puede hacerle que le quite el dolor. Él es el único que le puede dar fuerza, querido hermano, para seguir adelante. Y mientras yo recuerdo esto y trato de vivir cerca del Señor, porque este cuerpo se va deteriorando, lo que tengo que hacer es, ¿qué dice ahí la palabra del Señor en el capítulo 2 de Pedro que leímos? Apartarnos de los deseos mundanos. Entonces lo que me recuerda a este cuerpo es: vive cerca del Señor, vive con nuestro Dios, vive con Él. Él es el único que te va a ayudar en este momento en el que tú eres extranjero en este planeta. Y en su corazón debe de arder la necesidad ¿de qué? De volver a mi tierra, de volver a estar con el Señor, de querer estar con nuestro Dios. Eso debe de estar ardiendo en su corazón, querido hermano. Es la única forma que existe para poder tener sentido en la vida, es que en su corazón arda todos los días el querer regresar a su tierra. Va a perder el sentido y va a perder la orientación, querido hermano, si eso no arde en su corazón. Si usted, mi querido hermano, no tiene esa necesidad urgente de estar con el Señor, no va a tener sentido. Usted no le va a dar sentido por qué vivir en santidad. ¿Por qué tengo que negarme a hacer cosas que los de afuera pueden hacer? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque sabemos que Cristo viene, y ese momento en el que Él venga, me transformará mi cuerpo. Y cuando me transforme mi cuerpo, yo podré estar con Él y disfrutar de su presencia, de un lugar en el que dice que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá nada, absolutamente nada malo, sino que podré vivir con el Señor eternamente, glorificando su nombre. Y ahí tengo sentido, ahí hay un sentido, no va a haber otro sentido más. Vamos a seguir viendo qué nos dicen los otros versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si nosotros anulamos de esta parte o este punto doctrinal, este fundamento de la palabra del Señor, no tiene sentido para que yo estoy aquí hablándoles a ustedes. Ya no hay sentido. Porque quiere decir que no hay la posibilidad de vencer a la muerte. Porque quiere decir que no existe nada que nos pueda liberar de ese momento. Pero, mis queridos hermanos, sí hay sentido. Porque Cristo se levantó y, como les decía, no solamente se presentó ante los discípulos, se presentó ante muchas personas. Y esas personas dice que le vieron como Jesucristo ascendió y se fue. Y Él les dijo: y así como me ven que me voy, volveré por mi pueblo, volveré por mis hijos, porque lo único que voy a hacer es preparar morada para todos ellos. Queridos hermanos, la resurrección de los muertos no puede salir del pensamiento doctrinal, no lo puede hacer. Todo, cuando ustedes estudian la palabra de Dios, todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Es bien razonable, no puedo explicarles, queridos hermanos, pero ustedes estudian esto y todo lo que pasa en su vida empieza a cobrar sentido. Pero hay algunas cosas y pequeños detalles que el Señor se lo guarda de una manera extraordinaria, y dentro de esos detalles está la resurrección de los muertos. Como seres humanos no podremos comprender, ¿no es cierto?, cómo es posible que un cuerpo que se está deteriorando y se está acabando y se está envejeciendo puede llegar a un momento en el que va a tomar nuevas características, unas características que son mejores que el cuerpo original. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no se va a acabar. Ese cuerpo va a vivir para la eternidad. ¿Cómo se va a hacer eso? Mi hermano, no lo sé. No le puedo explicar. ¿Por qué? Porque eso realmente el Señor es el único que puede hacerlo. El Señor tiene el poder sobrenatural para poder hacerlo. Nosotros no podemos comprenderlo, no lo puedo explicar, pero yo solamente tengo la confianza en el Señor de que Él lo puede hacer. Él creó un universo que es una máquina exacta, que funciona de manera milimétrica. Si algo cambiara, solo una pequeña fuerza o un pequeño átomo, la partícula más pequeña, cambiara de posición, ya no funciona. Ese mismo Señor que creó el universo es el mismo que a usted le va a transformar, le va a cambiar, querido hermano.
y le va a dar un cuerpo que va a vivir eternamente con Él. Sigamos los siguientes versículos. Juan capítulo 2 versículo 19. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El contexto de este versículo, por eso les digo, queridos hermanos, anótenlo para que ustedes puedan estudiarlo dentro del contexto, pero les traigo el contexto para poderlo comprender. El contexto de este versículo es cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y vio en el templo que estaba hecho un desorden, estaban vendiendo cosas, estaban los animales y todo estaba ahí. Y el Señor Jesús cogió un látigo y le sacó a todos del templo. Y en ese momento se acercaron los maestros de la ley y le dijeron a él, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y si tienes autoridad, pues entonces haz algo milagroso para poderte entender cuál es la autoridad que tú tienes. Y el Señor Jesucristo les respondió y les dijo, en 3 días voy a construir este templo se va a destruir y en 3 días va a ser reconstruido. No se refería a ese templo físico en el que se encontraban, no, se refería al cuerpo de Él, porque iba a ser muerto, ¿no es cierto?, en una cruz, y en 3 días Él iba a resucitar. Pero los maestros de la ley en ese momento no comprendieron. Entonces el Señor Jesús nos habló de esto y nos dijo, ustedes van a resucitar, van a tener cuerpos glorificados y esa carne que ustedes tenían va a ser cambiada, transformada. Entonces no le podemos sacar a este punto. Pablo empezó a relatar esto y a decirles, miren, y esto yo les enseñé en la primera carta, les hablé otra vez en la carta severa y ahora estoy exponiéndoles de nuevo, porque este es mi ministerio. Y después vamos a ver cómo el corazón de Pablo es expuesto en los siguientes versículos. Y vamos a seguir a Romanos en este mismo punto. Romanos 8, versículo 23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que lleva el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Gemimos, sí, queridos hermanos, porque como les digo, este cuerpo nos empieza a abandonar las fuerzas y se termina y se destroza. Y estamos hablando de que estamos anhelando estar en la presencia, y Pablo hace énfasis una y otra vez y dice, es estar en la presencia del Señor. Quiero estar en la presencia del Señor. Pero si nos ponemos a pensar, y justamente las 2 personas que escuchaba sobre la prédica, porque siempre me gusta escuchar las prédicas de otros hermanos acerca de estos puntos cuando estudiamos la palabra de Dios, y uno de ellos era el hermano Vermont Magui, y el hermano decía que justo cuando exponía o escribía sobre este mensaje ya estaba avanzado en edad, y él decía, quiere decir que lo que Pablo está diciendo es que quería morir, porque para poder estar en la presencia del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y si yo le pregunto y digo, ¿cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren morir? Queridos hermanos, nosotros gemimos y nos ponemos preocupados porque llega el momento, ¿no es cierto? Hoy tal vez podemos decir amén. Pero déjenme decirle, el día de ayer recibí una noticia. Ayer mi mamá no lo sabía, me dice que mi sobrino estaba enfermo. Tiene 8 años y me dijo, ¿sabes qué? Está enfermo y le están llevando al hospital. Y cuando ya llegó al hospital le dijeron que tenían que operarle. Y se cruza por la mente y empiezo a gemir, ¿no es cierto? Y empiezo a entrar en temor y empiezo a entrar en una dificultad y digo, Padre, solamente me acojo a tu misericordia y postro mis pies y postro mi ser y le digo, Padre, solamente eres el único que tú tienes el control de todas las cosas y eres el único que tú sabrás cuál es la mejor situación que se nos puede venir. Y tengo que hacer eso, querido hermano, y entender que si es que él tenía que ir y a irse de este planeta, era porque el Señor así lo quiso, ¿no es cierto? Y va a estar en un lugar mejor, y de ahí sí tengo que decir amén. Él está en la presencia del Señor y está disfrutando de su presencia. Gracias a Dios, el Señor quiso que todavía nos acompañe mucho más tiempo. Ya mi sobrino está bien, ha sido operado y está bien. Pero queridos hermanos, cuando ya llega ese momento, lo que tenemos que hacer es inclinar nuestras rodillas y gemir. Porque el Señor sabe por lo que pasamos y cómo lo pasamos. Porque Él estuvo en este planeta, dice que se hizo hombre, con esa finalidad de decir, es que como tú no fuiste aquí, no estuviste aquí, no sabes lo que pasamos. No, Él estuvo aquí y fue perfecto.
Entonces debemos de anhelar estar en la presencia del Señor y cada vez que llegue el dolor o la dificultad en este cuerpo, acercarme más. ¿Y alejarme de qué? De los deseos mundanos. Debe de existir un proceso, queridos hermanos, un punto de partida que va desde ahí y poder llegar al punto final. Y mientras sigo caminando todos los días desde ese punto de partida, y cuando yo regrese a ver desde ese punto de allá, decir sí, se cambió, he cambiado, he caminado en el proceso de santificación que el Señor me está exigiendo, dejando los deseos mundanos de lado. ¿Por qué? Porque la esperanza que tengo es que algún día el Señor llegue y me encuentre de mejor manera, obedeciendo lo que el Señor quiere para mí. Porque le hallé sentido y lo comprendí. ¿Por qué tengo que dejar de hacer las cosas? ¿Por qué? Porque el Señor viene por mí y Él anhela que le encuentre obedeciendo. Él anhela que le encuentre a usted haciendo lo que el Señor quiere que haga de su vida, glorificando su nombre, siendo un representante del Señor en cualquier lugar en donde usted vaya. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Pablo, porque esto es lo que va a seguir y nos va a decir de manera explícita en la siguiente porción de nuestros versículos base de 2 de Corintios. Vamos a tomar ahora el versículo 3, 4 y 5. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, dice, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que no viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dice los versículos de concordancia de esta porción. Y estamos en Filipenses, por favor anótelo. Filipenses capítulo 3 del versículo 20 al 21. Filipenses capítulo 3 del versículo 20 al 21. Primera de Juan capítulo 3 del versículo 2 al 3. Primera de Juan capítulo 3 del versículo 2 al 3. Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 24. Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 24. Empecemos con Filipenses 3. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Queridos hermanos, como les dije, yo no puedo darles o explicarles cómo el Señor va a hacer ese cuerpo nuevo. Porque como acaba de decir, lo hará ¿con qué? Con su poder. Con su poder. Él es poderoso. Mi querido hermano, debemos de entender esto y llevarlo en nuestra mente. Él es poderoso. Él tiene la potestad absolutamente de todo. Y así como nos transformará, pondrá todas las cosas bajo su dominio. Bajo su dominio. Y va a transformar este cuerpo envejecido, adolorido, que nos lleva a gemir, ¿no es cierto? Una palabra fuerte, queridos hermanos, gemir. No sé si lo hayan hecho, pero realmente cuando el Señor nos pone en el momento de dificultad es la única opción. Y sabemos que Él es poderoso para sacarnos de eso. Él es poderoso para poderle ayudar, querido hermano. Y Él va a ser poderoso que en el día de Él le va a transformar. En un abrir y un cerrar de ojos, queridos hermanos, estaremos transformados y disfrutando de su presencia eternamente. Esa es la esperanza. ¿Quiere vivir sin depresión, querido hermano? ¿Quiere vivir sin angustia? Abra este libro. Abra este libro, querido hermano. Hágalo suyo. Usted va a encontrar sentido para la vida abriendo este libro. Escudriñelo. Dese el tiempo de poder abrirlo y de ver qué es lo que quiere decir el Señor y qué es lo que quiere de usted. Pero a veces lo tenemos nuevo. Recuerdo que uno de los pastores, como les digo, que les escuchaba, él decía, el libro está con las hojas pegadas. ¿Y cuándo está un libro con hojas pegadas? Cuando no es abierto. Habla ese libro, mi querido hermano. Busque sentido, tenga esperanza. La esperanza bienaventurada de todo hijo de Dios es anhelar estar con el Señor, en un lugar que ya no habrá nada que nos pueda atormentar. Ya no habrá absolutamente nada que nos pueda doler. Ya no habrá nada que nos haga llorar, sino que viviremos con el Señor para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que debe de arder en su corazón
todos los días, querido hermano. Si ustedes me pueden encontrar aquí, es porque mi mamá me enseñó sobre eso. No lo sé, como les decía a los hermanos algún momento, dando mi testimonio, les digo, yo no sé cómo pude entender que había un momento en el que el Señor iba a llegar y me iba a llevar con Él a las nubes y podía disfrutar de Él y el cuerpo iba a ser transformado. Un niño pequeño, ¿cómo lo iba a entender? Pero querido hermano, desde que soy niño pequeño entendí esa verdad y solamente sé que todos los días le espero, todos los días. Todos los días quiero que sea el día en el que el Señor me lleve. Eso debe de arder en su corazón. Eso no se puede apagar, hermano. Eso tiene que seguir ardiendo ahí, porque eso le va a llevar a que coja la palabra y diga, a ver, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Hoy estoy un nuevo día aquí. No has regresado, no has venido. Todavía no tengo el cuerpo transformado, pero ¿qué es lo que tú quieres de mí? Te voy a esperar como tú quieres que te espere. ¿Cómo? Viviendo, apartándome de los deseos mundanos. Pero no queremos a veces abrir el libro. Y existen muchas otras cosas y obligaciones que hacer y no se abre el libro. Hermanos, tengan el tiempo de abrir el libro. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 2 al 3. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todos los que tengan la gran expectativa, queridos hermanos, todos los que tengan ardiendo en su corazón la necesidad urgente de estar con Cristo, se mantendrán puros, así como Él es puro. Hermanos, mantengámonos puros. Ahí es donde empiezo a entender y digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dejar de hacer estas cosas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque mi Padre Celestial que está en el cielo es santo y Él quiere de nosotros santificación. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa y la promesa del Señor no va a dejar de existir. La promesa del Señor se va a cumplir y Él va a venir por sus hijos, por aquellos que son perseverantes hasta el fin. Así como dijo Pablo, corriendo esa buena carrera, dando el 100%, exigiéndome al máximo, de tal manera que cuando llegue el Señor me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queridos hermanos, vivamos en santidad. Sí, complejo, sí, difícil, queridos hermanos, sí. Pero el Señor mismo dijo, tranquilos, van a tener aflicciones en el mundo, pero yo ya vencí al mundo. Y dejó un recurso. ¿Cuál es el recurso? Acercarnos al Señor, pedir perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces restauro mi relación todos los días, y en cada inicio de cada segundo, en cada inicio de cada minuto, en cada inicio de cada día, yo puedo restaurar la relación con el Señor porque soy su hijo. No existe la posibilidad de vivir sin relación con el Señor. Él dejó el recurso, mis queridos hermanos. Él les dejó un recurso para poder acercarse siempre a Él. Y anhelemos estar con ese cuerpo transformado. Vamos a ir al siguiente grupo de versículos. Tenemos el versículo del 6 al 8 de la porción base de 2 de Corintios capítulo 5. Así que siempre que vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferimos estar de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Dentro de esto les voy a dar un versículo de concordancia, queridos hermanos, de esta porción, y está en Filipenses, del capítulo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Este es un versículo, si por ahí hay algún oancista, pues debe de saberlo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estamos diciendo, ¿no es cierto? No sabemos cómo el Señor lo va a transformar. No lo sabemos. Él tiene el poder, sí, Él lo tiene el poder. Y solamente estamos, ¿qué? Esperando, con el corazón ardiendo por el Señor. Tenemos fe y esperanza de que el Señor nos va a transformar y de que nos va a llevar un día a vivir conjuntamente con Él de manera eterna. Queridos hermanos, los que somos hijos del Señor tenemos ardiendo el corazón porque Él venga.
Pero los que no son hijos del Señor, pues no les arde el corazón por el que Él venga. Porque cuando venga, ¿qué va a suceder? Si nosotros estaremos con Él, pues a los que no les arde el corazón no estarán con el Señor. Vivirán eternamente separados, sin la gracia del Señor. La gracia es lo que nos provee de todo lo bueno en este planeta, queridos hermanos. Un lugar sin la gracia del Señor es tormentoso. Que nuestro corazón arda por estar con Él. Que nuestro corazón quiera siempre estar con el Señor. Viviendo como, viviendo de manera santa. ¿Y por qué? Y ahí vamos a concluir. Pablo concluye en la misma porción, versículo 9 y versículo 10. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que, ya que estemos en este cuerpo, ausentes de este cuerpo, ¿cuál va a ser su trabajo, queridos hermanos? Agradarlo a Él. Si usted está hoy aquí, Pablo les decía a los filipenses, es mejor, ¿no es cierto?, estar en la presencia del Señor. Voy a leerlo para que también lo pueda sumar dentro de la lectura de esta semana, queridos hermanos. Filipenses 1, 21 al 24. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Queridos hermanos, ese debe de ser nuestro sentir. Si yo me quiero ir, sí, tengo el anhelo de estar con el Señor, sí, quiero estar con Él disfrutando de su presencia, sí, quiero hacerlo. Pero mientras esté en este planeta, mientras viva aquí, mi trabajo es servirle al Señor, agradarle al Padre y vivir para los hermanos, sirviendo a los hermanos. Y ahí ustedes pueden ver cómo el corazón de Pablo es expuesto, ¿no es cierto? Pablo les estaba diciendo, mira, este es mi trabajo. El trabajo que yo tengo que hacer es hablarles a ustedes acerca de la doctrina y decirles, miren, el Señor Jesucristo va a volver y a ustedes les va a cambiar su cuerpo y vivirán con el Señor eternamente. Pero ese es mi anhelo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que quiero vivirlo. Pero es mejor que me quede con ustedes para poderles enseñar. Mientras usted esté aquí, querido hermano, lo que usted debe de hacer es eso: agradarle al Señor, buscar agradarle a nuestro Dios y vivir en comunión. Una sola cosa, queridos hermanos: ¿ustedes quieren vivir solo el Evangelio? ¿Ustedes quieren vivir de manera solitaria, estudiando la palabra de Dios? Déjeme decirle que va a ser difícil, porque el Señor nos mandó a vivir en una comunidad, congregarnos. Eso quiere decir que yo vivo para servirle a Cristo y para servir a mi hermano. Pero en ocasiones no nos podemos ni sentar al lado. ¿Por qué? Es que ya el hermano no me saludó. La otra semana estuve aquí y ya no me saludó. Y ya no me siento al lado del hermano y ya no le saludo. No, mi querido hermano, nosotros tenemos que vivir lo que el Señor nos dejó. A nosotros nos dijo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y eso tiene que ser demostrado por nosotros. Vivir en amor, vivir perdonándole a mi hermano, vivir en una comunión en la iglesia que me sostenga mi relación con Cristo, siendo agradable para Él. Pero en ocasiones no quiero ni perdonarle a mi esposo, a mi esposa, y ni siquiera en casa tenemos una buena relación. No le puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi padre. No es posible, querido hermano. Eso es vivir agradándole al Señor. Nuestro trabajo es agradarle a Él. Nuestra familia, nuestra vida, la relación que yo tengo con mi esposa, nuestro matrimonio debe de ser de ejemplo para el Señor. Para todos los que están afuera, ellos tienen que estar ahí viendo y diciendo, ah, sí, son del Señor, son cristianos. O como nos conocen los de afuera, no, son hermanitos. Pero eso es bueno, querido hermano, que usted le diga, es hermanito, sí, soy hermanito, prefiero hacerlo a vivir con ustedes. Y ese ejemplo va a hablar a veces más que 1000 palabras. Usted va a poderse parar y hablar con alguien, o parar y hablar a unas personas, a un grupo de personas acerca del Evangelio de Cristo, cuando usted haya dado con su ejemplo, con su vida, una
perspectiva diferente y le van a escuchar de manera más atenta. Pero si nuestros comportamientos, nuestra vida en familia, nuestros negocios, nuestros trabajos muestran algo distinto, queridos hermanos, no va a ser posible. Anhelemos la presencia del Señor, anhelemos que nuestro cuerpo sea resucitado, de que nuestro cuerpo sea transformado, anhelémoslo. Pero vivamos aquí apartándonos de los deseos mundanos. ¿Por qué? Versículo 10 de la porción, versículo 10 del capítulo 5 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Eso que dice juzgados, queridos hermanos, dice que viene de una palabra original que significa, que se escribe bema. Y bema, Pablo lo utilizó dentro del contexto. Por eso les dije que es importante recordar todo lo que hemos visto, queridos hermanos, porque se acuerdan que les decía que Corinto tenía un evento y eran los Juegos del Istmo, ¿no es cierto? Y eran parecidos a los Juegos Olímpicos. Entonces ellos entendían lo que les estaba diciendo Pablo, porque la bema es el lugar en donde se paran los atletas una vez que van a recibir su galardón, su medalla o lo que les entregaban, su premio. Entonces eso estaba trayendo a colación Pablo y les dice: ustedes llegará el momento en el que estén delante del Señor, y cuando estén delante del Señor van a recibir sus galardones, de acuerdo a lo que hayan hecho. ¿En dónde? En esa tierra donde eran extranjeros. Y de seguro tendré mucha vergüenza, porque capaz que me han de dar a mí ni medio galardón, y muchos tendrán un montón de galardones, y va a ser doloroso, ¿no es cierto? Anhelemos, queridos hermanos, estar en la presencia del Señor, pero también anhelemos trabajar en su obra, trabajar en la iglesia. Que dice la palabra del Señor que la mies es mucha. Seamos de esos pocos obreros, queridos hermanos, que quieren vivir en santidad, que quieren vivir dando ejemplo, que viven dando el ejemplo porque anhelan estar en la presencia del Señor, en donde serán juzgados y recibirán sus galardones. Y debe de ser magnífico estar en la presencia del Señor y que el Señor te entregue algo y te diga: buen siervo fiel. Mejor que cualquier otra cosa. Trabajemos para el Señor, queridos hermanos. No nos quedemos solamente sentados viniendo un día domingo y vivamos una vida en que el domingo es donde el único momento en el que yo puedo demostrar el amor, el gozo, el paz, la paciencia. Y de lunes a sábado no demuestro nada, no vivo nada. Venimos a la casa del Señor a trabajar. Venimos a la casa del Señor a servir a mis hermanos. Eso es lo que hizo Pablo. Y les dice, yo quisiera, tengo dos anhelos en mi corazón y quisiera estar en la presencia del Señor, pero es mejor que me quede. Es mejor que me quede porque tengo que enseñarles. Quedémonos y enseñemos, quedémonos y sirvamos a nuestros hermanos. Trabajemos para el Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos.